Muy buenas noches, gracias Marco, bienvenidos a Punto Medio, un programa en el horario estelar de Canal N, en el cual a través de la conversación tocamos temas que van más allá de la coyuntura y buscamos soluciones a los desafíos del país. Soy Emil Cayó y hoy vamos a tocar un tema interesante que es el futuro de los autos eléctricos en el Perú. Vehículos eléctricos en el Perú no son novedad. Sin embargo, en los últimos 4 años la demanda y la venta de estos vehículos ha dado un salto contundente. Solo en enero de este año se han superado ventas al anterior. Sin embargo, hay muchísimas barreras que otros países de la región ya han resuelto. ¿Estamos perdiendo en el Perú la carrera al futuro? ¿Qué tanto se ha desarrollado y qué retos se tienen que esperar y superar? Para hablar de esto, tenemos con nosotros al señor Eliot Tarazona, el gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú. Muy buenas noches. Buenas noches. Y al señor David Caro, gerente de Asuntos Corporativos de Toyota del Perú. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. La pregunta va para los dos. ¿Estamos perdiendo la carrera al futuro en este tema? Emil, bueno, antes que nada quisiera expresarte el saludo institucional de la Asociación Automotriz del Perú, gremio que reúne a todos los importadores de vehículos nuevos en el país. Bueno, yendo a tu pregunta, sí, estamos perdiendo la carrera. Si nos comparamos con otros países de la región, solamente hablando de Latinoamérica, estamos muy por debajo. Con decirte, México, Brasil y Colombia representan casi el 80% de las ventas de la subregión y nosotros ni siquiera llegamos al 1%, estamos muy por debajo. ¿Y esto es por qué? O sea, de lo que tengo claro es de que Colombia, entre otros países, que es casi un líder en la región, vende de cada 100 vehículos eléctricos, nosotros no llegamos ni a casi 2. ¿Cuál es la razón, la variedad de razones por las cuales estamos en desventaja? Colombia el año 2019 implementó una serie de políticas muy agresivas. Por ejemplo, en el tema tributario, redujo 30 puntos el arancel a la importación de vehículos eléctricos y 14 puntos el IVA, lo que vendría a ser nuestro IGB. Ahí nomás tenemos 44 puntos. Eso ha permitido que el año pasado Colombia, por ejemplo, cierre con casi 30.000 vehículos electrificados vendidos y nosotros tan solo con 2.680. Es curioso, pero Colombia vende en un mes lo que nosotros vendemos en un año, teniendo un parque vehicular muy parecido al nuestro y una situación económica también muy parecida. Y sin embargo, empresas como Toyota siguen invirtiendo y empujan las ventas de este tipo de productos. ¿Por qué? Bueno, en general, como Toyota, nosotros vemos no solamente el mercado en vehículos eléctricos, sino en general en vehículos electrificados. Hablamos de la diferencia en la antesala, pero para aclarar la diferencia entre eléctricos y electrificados, ¿nos puede contar un poco más? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros vemos electrificados a distintas tecnologías. Vemos a los híbridos enchufables, eléctricos y vehículos de hidrógeno, que en realidad la venta es muy mínima en Latinoamérica. Entonces, nosotros sí vemos este crecimiento que se está dando en algunos países de Latinoamérica, como comentó Eliot, en Colombia, con un 11% de penetración, pero nosotros creemos que este es el país más adelantado. Países Colombia, como no Perú. Colombia. Países como Chile o países como Argentina, la penetración está alrededor del 2% y nosotros hemos cerrado con una penetración del 1.5%. Venimos creciendo, pero aún no es suficiente. Entonces, nosotros como Toyota del Perú estamos trabajando en conjunto con la Asociación Automotriz para promover un plan nacional de electromovilidad, justamente para que se den estos incentivos para poder masificar en los vehículos electrificados en el mercado peruano. Una de las cosas que los países que menciona tienen son leyes de electromovilidad que facilitan incentivos tributarios. En el Perú hemos tenido 14 propuestas, muchas de las cuales han sido solamente declarativas y algunas de las cuales todavía siguen en el Congreso y no han sido tomadas por ninguna comisión. Lo que sí veo es que de las opciones y de los proyectos de ley, la mayoría han sido de diferentes partidos. O sea, no hay un partido que esté llevando la batuta, pero sí es un tema que todos los partidos creen y tratan de empujar en su momento. Así es, Emil. Como tú lo mencionas, son más de 14 proyectos de ley presentados en esta legislatura, sin contar con que hay muchos más en las legislaturas anteriores. Sin embargo,
La situación es que ninguno de estos proyectos de ley ha sido aprobado. Tan solo tenemos que en diciembre del año pasado, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen para proponer un proyecto o un texto único. Sin embargo, también ese dictamen hasta la fecha está encarpetada y aún no ha sido debatido. En realidad, este es un predictamen que ha emitido la Comisión de Economía y se está trabajando para que justamente se pueda modificar ese texto para poder discutir. Ellos ya han recibido pronunciamientos de distintos ministerios y en diciembre último han recibido pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, donde justamente los incentivos tributarios que se están planteando, como son los incentivos a reducción del impuesto general a las ventas, reducción del impuesto a las importaciones, impuesto a la posesión vehicular, hay una opinión desfavorable porque el Ministerio de Economía y Finanzas considera que no necesariamente estos incentivos van a ayudar a que los vehículos electrificados se masifiquen en un sector de la población que no puede pagar vehículos de más de $40.000. Claro. Pero esas son las mismas propuestas que están en las leyes de los otros países y que han funcionado. Así es, Emil. Nosotros en la Acción Automotriz, fíjate, trabajamos este documento que se denomina Plan Nacional de Electromovilidad. Este documento te voy a hacer entrega para que tú tengas. Este documento lo que hace es analiza, tiene más de casi 400 páginas. Sí, no, se encargó a la consultora EY para que haga un análisis de las políticas de promoción que se han implementado en 2 países europeos y en 7 países latinoamericanos. Y analice cuál de esas políticas han tenido un efecto realmente fuerte en la masificación de los vehículos eléctricos. Y básicamente lo que concluye es que las políticas tributarias son las que más efecto tienen en la reducción del precio de los vehículos eléctricos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los vehículos eléctricos en este momento todavía tienen un costo alto? Porque son caros de producir, me imagino. No, básicamente es por sus baterías. Okay. Solamente las baterías de litio representan casi el 35% del costo de un vehículo eléctrico. Entonces, si bien es cierto, cada año se va reduciendo el precio de las baterías, por lo tanto el precio del vehículo en general, sin embargo actualmente, como te digo, todavía son caros, 35% del costo total. Entonces, estos países lo que hacen es implementar políticas agresivas, como lo ha hecho Colombia, tal como subsidios o exoneraciones, que permiten acercar el vehículo a la población. España, por ejemplo, tiene una política, el plan MOVES 3, que subsidia hasta con 5.000 euros a aquella persona que quiere adquirir un vehículo eléctrico. Simplemente es un bono adicional que permite reducir el costo y acercarlo a la población. Así es, pero a tu pregunta, en general, los incentivos que nosotros estamos proponiendo en conjunto con las otras marcas y la Asociación Automotriz no son incentivos que a Perú o se nos haya ocurrido a las marcas. Son incentivos que han funcionado en otros países, que han funcionado en Colombia, que es el país que está más cercano a nuestra realidad, y sin contar a Europa o Estados Unidos, donde sin el apoyo agresivo por parte del gobierno, no se hubiera podido masificar la electrificación de sus mercados tanto como se está dando ahora. Y entiendo que no son de la manera que está descrito, y sí he leído parte del Plan Nacional de Electromovilidad, es bien extenso, así que no lo he leído todo, pero son incentivos que van no a las empresas productoras como Toyota, sino a los usuarios que deciden adquirir esos vehículos por alguna necesidad y lo único que hacen es reducirles el costo de comprarlos, de adquirirlos. Así es. Con estos incentivos, por ejemplo... Es como bajar el IGB. Es bajar el IGB, el impuesto de posesión vehicular, el ad valorem. Y lo que se logra, por ejemplo, en casos como el de Colombia, que es el más cercano, es que los vehículos híbridos, por ejemplo, estén más baratos que los vehículos a gasolina. Entonces, para las personas ha sido mucho más atractivo comprar estos vehículos híbridos, y los vehículos eléctricos se han acercado mucho a los precios de los vehículos híbridos antes de estos incentivos, ¿no? Entonces sí ayudan a reducir el precio y al final beneficia a los clientes. Sí, hablemos un poco de los clientes también, porque hay un tema de separación de diferentes modelos, de costo de mantenimiento, que varía dependiendo, creo que tengo entendido, el costo de mantenimiento de los vehículos
eléctricos o electrificados, por más de que parecen más complejos, en realidad es más sencillo. Así es. Por ejemplo, en el caso de los vehículos híbridos, el costo de mantenimiento es igual o menor en nuestra marca. Pero en general, uno de los temas que hay es educar a los clientes. ¿Por qué? Porque ahora los clientes tienen muchas opciones. Tienen híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Uno de los temas en los cuales tenemos que educar es justamente el tema del mantenimiento. Y en el caso de los vehículos eléctricos, sí, el mantenimiento se reduce muchísimo más porque los componentes mecánicos se reducen en el vehículo. Entonces, Entiendo que solamente hay una sola pieza que se mueve dentro de un motor eléctrico. Así es. Entonces, el costo el costo de mantenimiento de un vehículo eléctrico podría reducirse en más de un 50% en comparación a un vehículo a gasolina convencional. Claro, y eso y el uso en el tiempo también, obviamente hay un costo bien alto porque las tasas de impuestos por vehículos nuevos es altísima, entonces uno tiene que pagar más o menos el 100% del vehículo cada 3 años o aproximadamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer para poder, fuera de la forma tributaria, de los incentivos tributarios, cómo pueden hacer las mismas empresas o cómo han hecho ustedes para poder empujar y vender esos vehículos a un mercado que claramente todavía no está listo de manera normativa? Sí, mira, nosotros tenemos una experiencia muy interesante. Cuando nosotros lanzamos el 2009 el Prius, nosotros no encontrábamos una aseguradora que quisiera asegurar estos vehículos. Claro. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los costos altos de las reparaciones de los vehículos. Entonces fue un trabajo de educar a las aseguradoras para que ellos puedan asegurar nuestros vehículos. Y este es solo un ejemplo. Tenemos que trabajar con distintos stakeholders para que se genere un conocimiento adecuado de todas estas tecnologías y puedan entender que al final el costo de estas tecnologías, el costo operativo en todo el ciclo de vida puede ser menor. Esos precios ya bajaron, los precios de reparación que usted mencionó ya bajaron, ya se puede uno asegurar un Prius o un vehículo como esos. Sí, eso fue en el 2009. Claro. Ahora es otra realidad, pero te comento un dato anecdótico. Nosotros desde 2009 hemos trabajado en este tema, pero hace unos meses trajimos una RAV4 híbrida enchufable, que es una tecnología distinta, y tuvimos que explicar en varias reuniones a la aseguradora por qué era distinto el precio del vehículo y por qué el precio del seguro tenía que ser distinto. ¿Por qué es distinto y por qué es el precio? Hagamos esa pregunta porque creo que es válida. ¿Por qué es distinto y por qué el precio es distinto? Porque uno de los temas era que querían asegurar el precio al mismo valor de un vehículo híbrido, pero un vehículo híbrido enchufable tiene otro tipo de batería. Como comentaba Elliot, el costo de las baterías representa un gran parte del costo del vehículo. Entonces, un vehículo de una batería de níquel es distinto a un vehículo con una batería de litio y el costo sube casi $10,000. Entonces, Claro. tenemos que asegurarlo a un valor distinto. Por supuesto. En el 2018 se vendieron 168 vehículos y habían 13 marcas. En el 2022 se vendieron 2.680 vehículos y hay 40 marcas. O sea, el mercado claramente está yendo en esa dirección. ¿Está la infraestructura del país lista para aguantar ese tipo de crecimiento? No, Emil, nos falta desarrollar bastante el tema de la infraestructura. Actualmente tenemos cerca de 48 estaciones de carga, pero cabe precisar que solamente 3 de ellas son estaciones de carga rápida, es decir, a corriente continua. Los demás son básicamente cargadores que se han instalado en algunos hoteles, en algunas empresas para promocionar a los vehículos eléctricos. Si yo me estaciono en uno de esos hoteles con un vehículo eléctrico, ¿cuánto tiempo me demoraría en cargarlo al 100%? Fácilmente podríamos estar hablando de un promedio de 8 a 10 horas. O sea, todo el día se queda estacionado ahí mi carro. Exacto. Y ahí el gran problema es que muchos hoteles, por ejemplo, a pesar de tener instalados estos cargadores, tienen el temor de que el vehículo consuma demasiada energía. Claro. Y evitan muchas veces que se haga esta carga. Cuando en realidad un vehículo eléctrico no consume demasiada energía, yendo a tu pregunta anterior que mencionaste de las ventajas de tener un vehículo eléctrico, representa aproximadamente a los costos actuales de los combustibles un ahorro que está entre 75 y 80%. Es decir, si con un vehículo convencional gastamos 100 soles a la semana, con un eléctrico gastaríamos aproximadamente 20 soles, ¿sí? Lo cual repercute grandemente en la economía de los usuarios. Por supuesto. Ahora, si existen todavía estas ideas sobre dónde cargar y cómo cargar, ¿dónde están cargando estos usuarios sus vehículos? Porque en el caso de los enchufables,
Me imagino que también los están estacionando en su casa y los están cargando ahí, pero hay reglamentos para edificios que pueden enchufar su cargador, porque esa carga va a ir para el costo del edificio y los vecinos quizás no están de acuerdo. O sea, creo que todavía falta un montón para poder regular esto en el uso diario de un vehículo como este. Claro que sí, es una de las propuestas que se incluyen en el Plan Nacional de Electromovilidad, el establecer puntos de carga en nuevas edificaciones, en centros comerciales, ¿sí? Pero para eso, por ejemplo, se tiene que modificar el Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene que establecer un porcentaje mínimo de los estacionamientos, que los estacionamientos tengan cargadores, Claro. ¿sí? Es decir, falta bastante trabajar en el marco normativo. Y tendrían que ser cargas rápidas necesariamente, porque si uno quiere estacionar un momento y tiene 12% de batería y lo enchufa en una estación de carga lenta, tampoco es que en una hora de que vaya a comprar a un centro comercial, no es que su auto va a cargar mucho. Normalmente los cargadores que se instalan en los domicilios, en los centros comerciales o en las empresas son carga lenta o semirápida. La carga rápida ya tiene un costo mucho mayor y va a ser, se va a instalar en las electrolineras, que van a ser como cualquier estación de servicio donde uno puede ir y dependiendo de la potencia de carga podría cargar pues, en 30 minutos fácilmente su vehículo, ¿no? Claro. Sí, ahí solo quería adicionar un punto. Si bien es cierto, nosotros tenemos más de 2.680 vehículos electrificados vendidos el año pasado, tenemos que tener en cuenta que el 91% de esos vehículos son híbridos. Son híbridos, Entonces, que no requieren ser enchufados, que usan gasolina normal y se recargan de manera continua con los frenos. Sí, con el mismo uso del motor y también con los frenos. Entonces, ese es el 91%. Tenemos luego otro 6% que son eléctricos puros y 3% que son híbridos enchufables. Entonces, el principal tema va con los eléctricos puros, porque los híbridos enchufables, si uno no carga, puede utilizarlo en modo híbrido convencional, ¿no? Y para complementar un poco la información que estaba dando Elliot, existen 3 maneras de cargar un vehículo eléctrico o híbrido. Si uno no tiene cargador en la casa, uno lo puede conectar en el enchufe, en cualquier enchufe normal. El tema es que toma 24 horas en cargar el vehículo. Si uno lo carga en carga lenta, como decía Elliot, ahí sí toma entre 12 horas, 10 horas. Y carga rápida te toma 1 o 2 horas. Y en promedio, o sea, en promedio, porque me imagino que obviamente depende del uso, pero si uno se demora 24 horas en cargar un vehículo, ¿y cuánto tiempo se demora en descargar? Depende de la capacidad de la batería de un vehículo. En general, los vehículos eléctricos que están en el Perú tienen una autonomía de unos 250 kilómetros o unos 300 kilómetros. Entonces, si uno lo va a usar para un uso dentro de la ciudad solamente y uno va a recorrer una distancia promedio de 25 kilómetros, no tendría problemas. El problema va cuando uno quiere usar el vehículo fuera de la ciudad. Exacto. Entonces, Exacto, es así. Es decir, con una sola carga un vehículo promedio tiene para más de una semana. Ahora, sería el caso crítico para una persona que realiza el servicio de taxi con vehículo eléctrico. Recorre 200 kilómetros al día, tendría que estar cargando todos los días. o una persona que decide ir de Lima a Ica y no puede recargar su auto, tiene que esperar 24 horas para regresar. Que es justamente uno de los limitantes entre las personas que piensan adquirir un vehículo eléctrico puro, dado que el temor de en algún momento quedarse sin energía y decir dónde cargo, ¿no? No solamente quedarse botado, y además no es como que alguien puede venir y enchufar un generador al lado para poder generar suficiente para poder llegar a un grifo, que es lo que podría pasar, pero no es el caso. O sea, Es por eso que, como en muchos países, como mencionó David, en muchos países del mundo, la punta de lanza fueron los vehículos híbridos. Es decir, primero se comenzaron a ingresar con mayor fuerza los vehículos híbridos, no enchufables, porque eso vence el temor del ciudadano adquirir un vehículo electrificado. bueno, y esa ya fue la primera tecnología que también salió, ¿no? Exacto. En su momento. Ahora, tomemos el ejemplo de Estados Unidos, en el cual Tesla, que es esta empresa pionera en esos vehículos, no tan solo decidió hacer los vehículos, sino también hacer los vehículos, hacer las estaciones de recarga, y son dueños de toda la cadena de valor. Se mantienen con una suscripción, entiendo, y cuando uno compra el auto también tiene acceso a esos cargadores rápidos. Porque Tesla no quería esperar a la inversión del Estado. ¿Puede hacer Toyota o puede hacer un consorcio, algo parecido aquí en el Perú? Decidirse, todos los productores, las 40 marcas que están haciendo esto, juntarse, decidir, miren, nosotros vamos a comenzar a poner nuestras electrolineras en los diferentes lugares del país.
Sí, es posible. En realidad, esta es una de las condiciones habilitantes que se pueden generar para expandir los vehículos electrificados y en general los híbridos, enchufables y los eléctricos. Pero no solamente tienen que estar estas condiciones habilitantes, porque si bien es cierto, podemos desarrollar una infraestructura de carga, pero los vehículos eléctricos, por ejemplo, el vehículo de entrada comienza en $40.000 y van hasta los $110.000, este no es un segmento donde se pueda expandir estos vehículos. Entonces necesitamos no solamente de diseñar estas condiciones habilitantes, sino también de crear otros incentivos agresivos para que se pueda masificar esta tecnología. Pero digamos que soy una persona que yo sí puedo gastar $110.000 en un vehículo, pero yo quiero que ese vehículo llegue a donde tengo que llegar y no llego a más. La parte de infraestructura es crucial, porque eso además sirve como educación para el usuario. Si veo que hay estaciones en diferentes caminos, en la carretera central, en la Panamericana, puedo darme cuenta de que es una tecnología que está siendo adoptada y por lo tanto quizás compro un vehículo. Exacto, ahí es donde el Estado tiene que trabajar activamente. En primer lugar, aprobar el Reglamento Nacional de Infraestructura de Carga, un proyecto que ya está casi 2 años, que fue prepublicado y hasta ahora no sale. ¿Por qué no sale? Porque si tenemos, estoy viendo, 2015, Carla Schaefer presentó un proyecto, 2017, César Segura presenta un proyecto, 2018, ¿por qué no avanzan estos proyectos? Guido Bellido presenta uno en el 22, en el 2022 el congresista Cueto ha presentado uno que es un poco más completo, pero ¿por qué? Y además la mayoría de esos proyectos son declarativos, ¿no? O sea... Exactamente, muchos proyectos son declarativos, por eso, como te mencionaba, en el Plan Nacional de Electromovilidad es tan voluminoso porque primero se diseñó siguiendo los lineamientos del CEPLAN. ¿Por qué? Porque queríamos que sirva como instrumento a los tomadores de decisión, para que simplemente copien lo que está el contenido que tiene y en la exposición de motivo de las diversas leyes o reglamentos usen toda la documentación que ahí está. Sin embargo, se emocionan demasiado para presentar el proyecto, pero a la hora de la hora no hacen nada. Nosotros, el Plan Nacional, en su primera edición emitimos más de 1.000 ejemplares y hemos enviado esos 1.000 ejemplares a todos los congresistas de la República y a los diversos funcionarios que van pasando por todos los ministerios. Y el problema es que estos funcionarios están 2, 3, 4 meses y todo cambia, ¿sí? Hay una volatilidad en el cargo tan rápido que básicamente hace imposible trabajar con ellos. Lo que necesitamos es que esas políticas sean políticas de Estado, ¿sí? Que se vea realmente la necesidad de implementar los vehículos eléctricos porque benefician a la población en el tema ambiental y en el tema también económico. En el tema social, económico y ambiental. Sí, tú lo has dicho, el problema ahorita de los vehículos eléctricos es el costo de adquisición, pero el costo de operación es bastante bajo y eso también se tiene que ver. No, claro, pero al final de cuentas, puede ser que los congresistas o las diferentes instituciones del Estado lo ven como algo que está demasiado alejado y no es un tema prioritario. Pero sí, no, si me permiten, en realidad no es que lo vean demasiado alejado. Ya, como tú comentaste, existen 14 proyectos de ley, hay muchos congresistas que están interesados. Si bien es cierto, algunos de los proyectos de ley han sido declarativos, también en el caso de Toyota hemos tomado una postura un poco más proactiva con estos congresistas y con distintos actores del Estado. Por ejemplo, el año pasado nosotros realizamos un evento de tecnologías electrificadas donde hemos traído al Perú híbridos enchufables, eléctricos y hasta hidrógeno, donde hemos invitado en más de 30 exposiciones a distintas personas de los ministerios, del Congreso, justamente para poder acelerar este proceso de discusión. Porque si bien es cierto, ya tenemos estos proyectos de ley, lo que tenemos que hacer es acelerar este proceso de discusión y si bien es cierto, la coyuntura actual, hay algunas prioridades que se adelantan sobre este tema, sí hay el interés. Hace 2 años no existía el interés. Lo bueno es que ahora ya se ha comenzado a discutir y lo que nosotros no queremos es que se pierda la velocidad sobre la discusión de estos temas y aprovechar este momento y generar más discusión y que se genere un proyecto de ley de electromovilidad. Pero los proyectos de ley se han generado, solamente es cuestión de que sigan avanzando y sigan no siendo solamente declarativos, pero que, según tengo entendido, tengan puntos bien claros en los incentivos tributarios y la infraestructura. Exacto, Emil. El tema debe ser, el proyecto de ley que nosotros estamos empujando, queremos que se publique solamente para que establezca en los lineamientos que tienen que seguir los diversos ministerios. Porque fíjate, nosotros si solamente sacamos incentivos
tributarios, no está completo todo. Hay que trabajar, por ejemplo, el marco regulatorio, ¿sí? Hay que actualizar el reglamento de vehículos, porque tiene que incorporarse estas nuevas tecnologías. El reglamento de inspecciones técnicas, ¿qué pasaría tú con tu vehículo eléctrico vas a una planta de revisión técnica? Claro. ¿Cómo te van a revisar? Hay que actualizar. ¿Cómo pasan? Hay vehículos que van a una planta de revisión técnica. ¿Cómo pasan los vehículos a la revisión técnica? En estos momentos todavía no, como son nuevos los vehículos eléctricos, recién están en 1 o 2 años, todavía no llegan al plazo. La norma dice que a partir del 4.º año, pero este problema el próximo año ya va a ser crítico. Claro. El tema de las placas que los identifican, es un reglamento de chatarreo que permite la renovación, un reglamento de infraestructura de carga, como te decía. Hay que trabajar, por ejemplo, qué va a pasar con las baterías al final de su vida útil. Actualmente todos los vehículos los vehículos eléctricos, la vida útil de sus baterías están pensadas en 10 años, ¿sí? Y actualmente por la responsabilidad extendida del productor, que es una ley muy fuerte, el tema de los plásticos, te acordarás, hacen que se tenga que trabajar ya cuando se saque esa batería, no simplemente se lo tire, sino que tiene que manejar todo un sistema de cómo se va a trabajar con las baterías para no contaminar, ¿sí? Es decir, en el marco normativo nos hace falta trabajar bastante, muy aparte de que hay que trabajar también en otro eje que son los incentivos operativos. Lo mencionó David hace un momento, que cuando tratan de asegurar un vehículo electrificado, la compañía de seguros no quiere. Claro. Tiene temores, entonces hay que trabajar mucho en los temas del SOAT, los seguros vehiculares, los peajes, que son incentivos tributarios como se han hecho en otros países. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema de las acciones normativas y además otros temas en la región. Sigan en Punto Medio, no se vayan. Estamos de regreso en Punto Medio, soy Emil Cayó. El tema de hoy es el futuro de los autos electrificados o eléctricos en el Perú. Tengo conmigo al señor Eliot Tarazona, de la Asociación Automotriz del Perú, y el señor David Caro, gerente de asuntos corporativos de Toyota del Perú. En la pausa estamos hablando un poco de las diferentes entidades que deberían tomar un rol crítico en esta situación. Hablemos del Ministerio de Energía y Minas, que es uno de los ministerios, que es más, en la propuesta del señor Guido Bellido en su proyecto de ley, menciona que es el Ministerio de Energía y Minas el que debería dar los lineamientos de consumo de electricidad para estos vehículos. Entonces, ¿cómo hacemos una carga en casa? Digamos que yo tengo un vehículo eléctrico y ¿cómo me pueden cobrar de una manera que sea rentable para mí tener un vehículo como este? Porque si tengo es como tener una laptop o una lavadora enchufada que está permanentemente funcionando de noche. Emil, el Ministerio de Energía y Minas básicamente tiene que sacar 2 reglamentos muy rápido. El primero es el reglamento de infraestructura de carga, donde, por ejemplo, es importantísimo se estandarice cuál va a ser los enchufes y cargadores que se van a usar en el Perú. Porque si no se estandariza cuál es el tipo de enchufe o cargador rápido, se podría dar el caso que va un usuario con un vehículo, llega a una electrolinera y simplemente el enchufe no le entra. ¿Esa es una realidad en otros países? En países que no estandarizaron los enchufes y cargadores, sí, es una realidad. Entonces simplemente es una locura. Cada quien trata de orientarse por lo que manda el mercado. ¿Hay un estándar regional al cual nos podemos acoplar? Hay estándares mundiales. Hay un estándar, por ejemplo, norteamericano que se llama tipo 1 y el europeo se llama tipo 2. Y en Asia, especialmente en Japón, usan el CHAdeMO. Y en China el GBT. De esos 4 se podría elegir 2, normalmente es el tipo 2 y el CHAdeMO, ¿sí? Pero hasta 3 finalmente, con lo cual simplemente la electrolinera sabe que tiene que tener esos 3 estándares. O adaptadores. También es una opción, también, pero es mucho más fácil que se estandarice. Entonces, ese es lo primero que estamos empujando. Sí, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Como comentó, tenemos este problema de los distintos cargadores y las electrolineras también. Si nosotros queremos hacer más eficientes las inversiones, no podemos invertir en 4 tipos de cargadores. Generalmente, lo que pasa con las electrolineras es que pueden aceptar 2 tipos de cargadores para hacer más eficiente esta inversión. Entonces, si nosotros tenemos 4 tipos de cargadores disponibles, diversificamos esta inversión y al final los consumidores van a ser los afectados. No, claro, porque si al final de cuentas, además va a ser más difícil adoptarlo, porque un consumidor actual va al grifo y no importa cuál es la conexión, simplemente entra la gasolina. Si
tiene que llegar, ver que el enchufe, hablar con la persona, decirle, mira, no, mi carro es tipo 2, el de ustedes es tipo 1, se rompe la cadena de valor. Así es, y en general las marcas nosotros estamos preparados para abastecer el tipo de conector que pide la regulación de cada país. En ese sentido nosotros creemos que los más comerciales y los que la mayoría de las marcas tienen disponible es el tipo 2 y Chademo, y creemos que estos dos se deberían de normar. Y justamente como comenta Elliot, estamos a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas. ¿Esos dos tipos han sido los que están siendo utilizados en los vehículos actualmente en el Perú? Hay distintos tipos, por ejemplo, nosotros hemos traído tipo 1, pero es porque no existe una normatividad. Cuando nosotros consultamos con fábrica, dice, ¿existe una norma? No. Entonces te envío lo que tenemos disponible. Claro. Si existe una norma, nosotros nos regimos a lo que la norma pide. Entonces, a falta de una norma, lo que vamos a tener a medida que van creciendo estas ventas es una diversificación total del mercado. Así es, lo cual no es conveniente. Es mejor que exista dos tipos de conectores para hacer mucho más eficiente la inversión en desarrollo de esta infraestructura. Pero hablemos de la tarifa. Sí, es el segundo punto, Emil, que tú mencionaste, la tarea pendiente del Ministerio de Energía y Minas. Nosotros hemos propuesto que se establezca una tarifa de carga diferenciada. Actualmente existen dos tarifas, la tarifa en horario, digamos, punta y en horario valle, ¿sí? Otros países lo que han hecho es implementar una tercera banda tarifaria, que lo llaman supervalle, 12, 5, 6 de la mañana. Es decir, cuando la demanda de energía en todo el país es baja, se establece también una tarifa mucho menor. Eso permite que cualquier usuario pueda cargar su vehículo eléctrico en casa justo en la madrugada cuando no lo está usando. Eso ayuda básicamente a reducir mucho más el costo de operación del vehículo. ¿Por qué las compañías eléctricas harían una cosa así? Porque eso no tan solo beneficiaría a los dueños de autos eléctricos, sino también a todas las personas que cargan su celular en la noche o los bares que se mantienen hasta tarde abiertos. O sea, ¿cuál sería la motivación de las empresas eléctricas de asumir un tarifario de ese sentido? Existe manera de diferenciar el bar del cargador de casa, o sea que no hay ningún problema en ese. Y el celular obviamente no requiere las 6 horas. Claro. Finalmente va a beneficiar a las energías del sector eléctrico porque están consumiendo el producto. Tanto así, fíjate que las principales empresas que están dedicadas a promover el tema de la electromovilidad son las energías que venden electricidad en el país y en todos los países del mundo. Sin embargo, la compañía Enel, que el año pasado hizo un montón de acciones impulsando la tecnología de autos eléctricos y electrificados, hoy está tratando de buscar un comprador en el mercado porque se está retirando del mercado de Perú. Sin embargo, se está quedando en Colombia porque, según ellos, y cito, son más rentables esos mercados que los mercados peruanos. Pero no está vinculado al tema de los vehículos eléctricos, simplemente es un tema estratégico de la empresa a nivel mundial, donde tiene que desprenderse de algunos países, como tú lo mencionaste, es Perú y también es Argentina. Y sin embargo, las empresas del sector eléctrico son las que se van a ver beneficiadas grandemente con el incremento de ventas de vehículos eléctricos, como lo están haciendo en otra parte del mundo. Porque, y corrígeme si me equivoco, si es que tú tienes un incremento en los vehículos eléctricos y una caída en los vehículos de combustión tradicional, las compañías eléctricas se transforman en los nuevos grifos. Exactamente, y por eso te decía que ellos han visto este incremento en la venta de vehículos eléctricos como un nuevo eje de negocios y están apuntando hacia ello. Hablemos un poco de sostenibilidad, porque si bien los vehículos eléctricos electrificados no producen tanto CO2, no producen una serie de contaminantes, las compañías eléctricas sí lo hacen todavía. Entonces, no tan solo estamos pasando un costo de contaminación hacia otro lado. Sí, en general, si hablamos sobre sostenibilidad, lo que nosotros en Toyota estamos viendo, ¿qué es lo más eficiente para producir vehículos? En general, nosotros vemos una variedad de tecnologías en función a la realidad de cada país y a las necesidades de cada país. Por ejemplo, ahora existen limitantes de la cantidad de litio que hay en el mundo para producir baterías. ¿Qué es más conveniente? Producir unos 20 vehículos híbridos enchufables con esta misma cantidad de litio que se podría producir con un vehículo eléctrico, y con esto se puede tener menores emisiones, o un solo vehículo eléctrico con 0 emisiones. Claro. Entonces, si nos vamos a una pregunta un poco más amplia, ¿qué
¿Cuáles son las maneras más eficientes para reducir las emisiones de CO2? Nosotros creemos que ahora en el Perú los vehículos híbridos son la mejor solución, uno por el tema de la accesibilidad en el término de precio y también por la disponibilidad de modelos que nosotros tenemos y la infraestructura de carga, ¿no? Claro, es decir, son los vehículos que mejor funcionan dentro del marco normativo actual. ¿Qué otros beneficios existirían en la compra de un vehículo como este? Beneficios en términos de reducción de emisiones, por ejemplo, si es que nos vamos, los vehículos, los híbridos están un 30% menos de emisiones, los híbridos enchufables van un 50% menos de emisiones, y los eléctricos son 0 emisiones. Tenemos en ese lado beneficios en el sentido de reducción de emisiones, también tenemos beneficios en términos económicos para las personas. Por ejemplo, con un vehículo híbrido, tomemos el caso de un vehículo conocido, un Corolla, uno consume entre 40 a 50 kilómetros por galón. El Corolla híbrido puede recorrer 80 kilómetros por galón. Entonces, reduces a la mitad el consumo de combustible y también los gastos de gasolina. Pero como lo hemos mencionado, no hay ningún beneficio tributario todavía. Actualmente no. O sea, en la situación comparación actual, con Chile, Colombia, Brasil, México. así es. En la situación actual ese sería el beneficio para el cliente. Claro. Pero obviamente necesitamos del impulso del gobierno para que nosotros podamos masificar estas tecnologías. Claro, y llegar más allá, ¿no? Porque también si yo lleno un tanque de un vehículo híbrido y está lleno de energía, De gasolina, por ¿qué ejemplo. tanto puedo recorrer? Por ejemplo, con un vehículo híbrido, la autonomía es de 600 kilómetros. Es el doble de lo que tenemos en un vehículo eléctrico de una batería convencional. Entonces, por eso es que al momento es lo más accesible en países de Latinoamérica, específicamente donde falta infraestructura de carga, ¿no? Hemos estado hablando durante todo ese tiempo de vehículos personales, pero hay todo un sector también que es importante, que son los vehículos de transporte público o de transporte masivo, porque en el Perú hablamos de transporte público en algunas instancias, pero también tenemos transporte privado masivo. ¿Cómo va la adopción de esos vehículos actualmente? ¿Hay buses eléctricos? Porque tengo entendido que los metropolitanos funcionan en base a gas. Efectivamente, Mil, sí hay unos cuantos buses, básicamente están en prueba. La ATU tiene un bus, el Corredor Rojo tiene otro, tenemos una empresa, la empresa minera Corona, tiene actualmente usando 2 omnibuses cuyo cargador está a 4.000 metros, es el cargador a mayor altura en el mundo. Es decir, pero todos son proyectos recién pilotos. Claro. El Expreso San Isidro, el distrito de San Isidro también sus buses son eléctricos, ¿correcto? Exacto, y San Borja, como te digo, todos son proyectos pilotos. El tema es que todavía no se llega a masificar. En la pausa conversábamos el tema de, por ejemplo, cómo Chile actualmente tiene 850 omnibuses eléctricos, sin embargo Colombia ya tiene 1.600, es decir, la penetración ha sido muy fuerte. Nosotros tuvimos una reunión con los especialistas del ATU hace unos días y ellos están trabajando actualmente en ver cómo implementar rápidamente la masificación de los corredores, en el caso de Lima, con omnibuses eléctricos. Para ello han contratado una consultoría que está llevando a cabo la ex ministra de Transporte de Chile, que fue responsable de la implementación, y nosotros creemos que en base a esa información, porque finalmente es experiencia ya aprendida que va a evitar cometer los mismos errores en el país, tiene que trabajarse rápidamente y yo espero, o esperamos todos los limeños, que en los próximos 2 años ya tengamos los primeros sistemas ya de transporte masivo en omnibuses eléctricos en Lima. ¿Cuántos años más tenemos para esperar? Yo, como te digo, debería ser más o menos en un par de años, porque tiene que armarse procesos de licitación para implementar tanto en Lima como en las demás ciudades del país. Correcto. Vamos a una pausa y regresamos hablando de temas de autos electrificados aquí en Punto Medio. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Punto Medio. El tema es el futuro de los autos eléctricos en el Perú. Elio Tarazona, de la Asociación Automotriz del Perú, y David Caro, gerente de Asuntos Corporativos de Toyota del Perú. Seguíamos hablando un poco de los buses y de las diferentes, los diferentes retos que tenemos que tener, porque además, teniendo los buses, comprando los buses, seguimos teniendo las mismas limitaciones que con vehículos normales. ¿Dónde se van a recargar? ¿Dónde van a funcionar? ¿Dónde se van a guardar?
cuánto van a durar. Entonces, ¿cómo se están trabajando esos retos? ¿Y se están trabajando a nivel de consorcio? ¿Hay un grupo de empresas que está viendo esto? Sí, en realidad, bueno, discúlpame, Elliot. Sí, son distintos proyectos que están manejando distintas empresas, ¿no? Entonces, todos estos proyectos se están manejando principalmente creando corredores viales, ¿no? O patios donde puedan circular estos vehículos, no solamente para los buses, sino también para los taxis eléctricos. Se tienen que definir rutas establecidas, no puede ser tan variable, no puede modificarse constantemente, porque si no, uno puede perder la eficiencia de este corredor y ya no puede resultar viable esto, ¿no? Claro, en ciudades como Nueva York o otras ciudades del mundo donde los taxis, Barcelona por ejemplo, donde los taxis están bien normados y bien detectados y se sabe cuántos taxis hay exactamente, es mucho más fácil cambiar la flota porque simplemente sacas a los antiguos y pones a los nuevos vehículos. En el Perú tenemos una situación informal, es poco. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que el taxi eléctrico se vuelva el estándar de uso y cuánto tiempo nos va a demorar en cambiar esa flota automotriz, cuando cualquiera puede poner en su auto que es un taxi? Efectivamente, nuestra situación es bien complicada por la informalidad. Sin embargo, estos países avanzados como tú y ciudades como Barcelona, Madrid o Nueva York son ciudades que se mueven bajo tierra, tienen un sistema de transporte masivo muy desarrollado. Que son eléctricos, por cierto. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea 2 que lleva 10 años de construcción. No tiene sentido. Y Lima, para poder movilizarse de una manera eficiente, necesita 6 líneas de metro. Pero al paso que está construyéndose la línea 2, estamos hablando de por lo menos 20 años más. Eso nos lleva a que tenemos que trabajar rápidamente en solucionar los problemas de tráfico de la ciudad, que es muy importante, porque nosotros ahorita estamos hablando de impulsar el ingreso de vehículos eléctricos. Pero ¿qué sucede si no mejoramos el tráfico en nuestra ciudad? Al final de acá unos 3 años vamos a tener tanto vehículos convencionales como vehículos eléctricos que no se pueden mover. Tiene que trabajarse muy rápidamente en mejorar esta situación para evitar que la gente que adquiere un vehículo eléctrico finalmente diga, ¿no? Puede ser tan económico, pero no me estoy desplazando a la velocidad que debía. Sí, en este caso, un poco regresando al tema de los taxis, tenemos que entender un poco cuál es la situación actual de los taxis en el Perú. La mayoría de las personas que compran taxis los compran en un rango de unos 10.000 a unos 15.000 dólares. Y en este rango de precio, prácticamente la mayoría de los taxis se convierten a GLP o a GNV. Y en el caso del GNV, por ejemplo, la reducción del costo de operación se reduce considerablemente, pueden reducir hasta un 70%. Entonces, en este rango de precio, ¿podemos llegar con un vehículo eléctrico que cumpla estas condiciones y estas necesidades y le dé la rentabilidad a un taxista? Actualmente no. No se puede llegar porque tenemos un vehículo eléctrico que está en 40.000 dólares con una persona que puede conseguir un vehículo a gas de 13.000 dólares. O sea, el camino más fácil para poder conseguir un taxi eléctrico es conseguir un Prius de segunda mano o un auto híbrido de segunda mano. Así es, pero si es que nosotros pensamos en el tema de sostenibilidad y qué es lo más eficiente, considerando la matriz energética del Perú, que tenemos 65% de la energía primaria en base a gas y líquidos de gas natural, hace sentido que este segmento de vehículos trabaje con gas natural vehicular, ¿no? Y tenemos una presión más todavía, porque en el 2035, o sea, en 10, 11 años, la Unión Europea ha dicho que no va a aceptar ningún nuevo vehículo con motor de combustión interna. O sea, entonces eso desincentiva a las marcas. Me imagino que Toyota va a dejar de producir tantos vehículos con motores tradicionales como lo estaba haciendo antes. Entonces, ¿cuántos años en realidad tenemos para poder implementar estas alternativas y estas iniciativas para poder... ¿Tenemos 10 años? ¿Tenemos 15 años? ¿Cuántos años tenemos para poder realmente pasar a un sistema eléctrico o electrificado? Dentro de los cálculos que se han hecho en el Plan Nacional de Electromovilidad, si se dan los incentivos tributarios que estamos proponiendo, el año 2030, ¿sí? Porque se hizo en un horizonte de 10 años ese plan, el 5% del parque automotor peruano debería estar electrificado. Un parque de 4.8 millones de vehículos. El 2030, más o menos 500.000 de vehículos deben ser electrificados. ¿Esto qué nos da? Aproximadamente 2 millones de toneladas de CO2 menos evitado por la introducción de vehículos electrificados. Es importante recordar que el año 2019 el Perú
amplió sus compromisos internacionales de 30 a 40% de reducción de emisiones al 2030. Es decir, simplemente dijo, voy a cumplir los 30 y puedo hacerlo 10 más, lo cual es bien, bien complicado. Sobre todo sin eso, porque eso se considera la mitad. No, en realidad es acumulado, Claro. porque Ok. solamente los vehículos eléctricos el 2030 se tienen que mitigar aproximadamente 12 millones de toneladas de CO2 en el sector transporte, ¿sí? De los cuales los vehículos eléctricos a lo más llegan a 500.000, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a eso si es que ni siquiera tenemos electrolineras que estén fuera de la capital? O sea, ni siquiera estamos hablando de Arequipa, estamos hablando de Cusco, estamos hablando Porque de no otras solo, ciudades. no solo son vehículos eléctricos, también son los Híbridos y los otros. Pero al Exacto, final de cuentas, el punto a llegar no es el híbrido convencional necesariamente, sino es llegar a un híbrido enchufable o un híbrido, a un eléctrico puro que consume mucho, que produce mucho menos CO2 o cero. Entonces, ¿cómo llega? Si ni siquiera hemos podido romper la barrera de esos híbridos convencionales, ¿cómo llegamos a los otros? Porque no solo es vehículos eléctricos, hay que trabajar en los trenes eléctricos, en reducir, por ejemplo, el uso de los combustibles convencionales, en trabajar el cambio de la flota de transporte masivo de personas, el tema de los camiones, un montón de cosas. Sí, nosotros, por ejemplo, en línea con esto, el sector transporte es responsable de 9.8% de las emisiones de CO2. Nosotros como Toyota del Perú creemos que para ayudar a estos objetivos del 2030 del gobierno peruano, no solamente vamos a llegar con los vehículos electrificados. Actualmente casi el 20% de nuestras ventas son con vehículos a gas y que reducen entre un 70 y un 90% las emisiones de CO2 en caso del GNV. Entonces creemos que debemos ir con una propuesta multitecnología, si no, no vamos a poder cumplir con estos compromisos. Y por otro lado, como Toyota, para este camino hacia la electrificación, como comentabas, en algunos lugares como Europa o como California ya están cerrando la opción a tener vehículos con motores a combustión para el 2035. En Toyota estamos avanzando bastante rápido. Nosotros ya actualmente tenemos 63 modelos electrificados a nivel global. Y en este tiempo, con estos 63 modelos, hemos podido reducir 20 millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿Cuántos de esos modelos se venden en el Perú? Solamente Tenemos 2, 9 3, modelos 9. electrificados en Toyota y tenemos 7 en Lexus. Entonces, y vamos a ampliar nuestra gama de vehículos electrificados y especialmente en vehículos eléctricos. Para el 2030 vamos a lanzar 30 modelos eléctricos más, solamente de 100% eléctricos, y vamos a lanzar otras tecnologías adicionales. Entonces, esto es para dar soporte y para poder cumplir con los objetivos que tiene cada región, ¿no? Claro, pero eso es Toyota. O sea, yo creo que hay otras marcas, hay 40 marcas que están vendiendo vehículos de este tipo. Muchas de estas, pero también un gran sector de venta de vehículos viene de Asia, que no necesariamente está invirtiendo tanto en tecnologías híbridas en los vehículos que exporta al Perú. La mayoría, creo que no hay ningún vehículo que venga de China en ese momento que tenga tecnología híbrida, que se vende en el Perú. Entonces, y esos son los vehículos que se están vendiendo porque son mucho más asequibles y más fáciles de comprar. Entonces, ¿cómo podemos competir contra un producto, no quiero decir de lujo, pero un producto de muy buena tecnología, pero caro, versus un producto que tiene tecnología probada, pero que contamina y es barato? Mira, actualmente casi el 30% de las ventas de vehículos en el Perú ya tienen de origen chino. Y increíblemente los chinos están apostando bastante a la electrificación y quién sabe ellos más adelante, conjuntamente con Toyota, van a ser los que van a empujar la electrificación en el país. Regresando a tu pregunta anterior, quería comentarte algo. Nosotros como Acción Automotriz estamos empujando bastante la electromovilidad, prueba es el plan nacional, pero también nosotros impulsamos mucho el tema del gas natural vehicular, sobre todo en el transporte masivo de personas, ¿sí? Porque es un combustible que lo producimos localmente. Y un tercer eje que estamos enfocando muy fuerte es el de vehículos convencionales con tecnologías limpias. Estamos hablando de vehículos con motores de combustión, pero con Euro 6, es decir, lo último en tecnología de control de emisiones que reduce básicamente la contaminación ambiental en casi 95% respecto a un vehículo con tecnología Euro 4. ¿Por qué razón? Porque la electrificación va a demorar un poco. Sin embargo, los vehículos convencionales van a seguir entrando. En ese sentido, nosotros, en una reunión que hemos tenido con el Ministerio de Energía y Minas, hemos planteado la electromovilidad, hemos planteado gas natural, pero sobre todo hemos planteado
que se tiene que permitir la importación de vehículos nuevos Euro 6, pero tienen que darnos un combustible de calidad, es decir, un combustible limpio. Y eso es una de las razones por la cual hoy en día se está cambiando la opción de gasolinas de 84, 90, 95 y 98 a regular y premium. Y premium. ¿No es cierto? Sí, actualmente uno cuando va a un grifo puede ver que ya prácticamente 97, 98 ha desaparecido, solamente sale 90 y 95. A partir del 1 de mayo, todas las gasolinas en el país van a ser regular de 91 octanos y premium de 96 octanos. Pero aprovecho tu programa para lanzar un mensaje a aquellos usuarios que usan vehículos de alta gama, que actualmente están cargando 98, 97 y pueden mostrar preocupación, ¿no? La Asociación Automotriz del Perú en agosto de este año hizo un estudio de la calidad de combustibles y básicamente la conclusión fue que la gasolina de 90 octanos tiene en promedio 93.5 octanos y la de 95 está en 97.5. Es decir, como actualmente nosotros importamos combustibles, ¿sí?, estos combustibles vienen de muy buena calidad. Quiero hacer una última pregunta con respecto a esa reunión que tuvo en el Ministerio de Energía y Minas cuando le presentó el Plan Nacional de Electromovilidad, que levanto y veo por el tamaño. ¿Qué le dijeron? Bien, el ministro es nuevo, es un refinero, fue el que fue responsable de la gerencia general de la refinería Talara, conoce bastante bien nuestra realidad, sin embargo desconocía el plan, dado que tenía recién creo que 2 semanas en el cargo, sin embargo se comprometió a apoyar, a ver qué organismo o qué área de su ministerio está trabajando el plan para impulsarlo, porque recordemos, Emil, que el Ejecutivo encargó justamente al Ministerio de Energía y Minas la elaboración del proyecto de ley de promoción de la electromovilidad. Sin embargo, más de 6 meses ha estado el Ministerio de Energía y Minas con anteriores ministros que simplemente están dando vueltas y no presentan un proyecto a los demás ministerios. ¿Cómo ve Toyota, para cerrar, cómo ve Toyota el futuro de los autos eléctricos en el Perú? ¿Va a seguir invirtiendo? ¿Cree que es un espacio de crecimiento? Brevemente, ¿cómo siente que van a venir los próximos 5 años? Nosotros somos bastante optimistas. El mercado de vehículos electrificados en general ha ido creciendo año a año. Hemos cerrado en 2.600 unidades el año pasado. El siguiente año, este año 2023, si es que nosotros no tenemos problemas con abastecimiento, con chips, se podría llegar a unas 4.000 unidades. Y nosotros creemos que de acá a unos 5 años podríamos tener ya casi el 5% de los vehículos que sean electrificados. Pero esto va a llegar hasta ese nivel si es que no recibimos un soporte con incentivos agresivos por parte del gobierno. Y necesitamos esto para expandir la electrificación y estar a niveles superiores como el de Colombia, donde el porcentaje de penetración ya actualmente es del 11% y nosotros quisiéramos ya estar superior a esos niveles de cada 5 años. Bueno, el Congreso ha expandido la legislatura hasta el 17 de febrero, así que asumo que van a tener una oportunidad un poquito más extensa de poder empujar los proyectos de ley que todavía están encarpetados en algún lado en el Congreso. Ojalá fuera así, Emilio, ojalá nos dieran una gran sorpresa a toda la población, sacando este proyecto de ley, como te digo, lo que hace es establecer un marco general que permita y dé luces a los demás organismos del Estado hacia dónde tienen que ir. Me encantaría seguir hablando con ustedes porque esta es una conversación que da para muchísimo. Tenemos 1.000.000 de puntos, el tema de una ley de infraestructura, una ley de electromovilidad, un apoyo que nos llegue a competir con Colombia, Chile y Ecuador, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Esto ha sido Punto Medio, les agradezco muchísimo el estar acá. Elio Tarazona, de la Asociación Automotriz del Perú, David Caro, Toyota, y yo soy Emil Cayó. Nos vemos el día lunes, los dejo con Melissa Pesquiera en hora 11. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.